gratísimas visitas. Hoy los recibimos por primera vez en esta nueva casa, en este proceso de transformación que hemos tenido aquí en Radionet, en Diario El Informante. Muy felices de recibirlos. Ellos son nuestros amigos de fe. Yo los llamo así porque son los que siempre están, los que nos acompañan, los que nos impulsan, los que ayudan tanto a la comunidad, que tienen un rol social y espiritual muy, pero muy importante y están de celebración. La Iglesia Dios es Amor cumple 70 años, ni más ni menos, y está con nosotros. Ellos son el matrimonio, los líderes espirituales, los que llevan adelante esta hermosa Iglesia Dios es Amor. Y primero la voy a saludar a ella. Ella es Gabriela Gorrasi, es Gaby, nuestra querida Gaby de la Iglesia Dios es Amor. Gaby para todos, y para nosotros es un placer, Gaby, tenerte acá. Bienvenida. Un placer enorme para mí estar. Gracias por invitarnos. Realmente nos sentimos muy honrados. Gracias a ustedes. Hermosa tu casa, hermosa. Sientan la propia. Lo sentimos así. Es de ustedes Esta también. amistad en la fe nos hace sentir Sí. tan cercanos. Bueno, Gaby, 70 años. Contanos cuántos años hace que estás y, bueno, ¿qué sentís con esta celebración de Dios es Amor? Primero quiero decirte que cumplimos 70 años, no nosotros. No parece tanto, ¿es cierto? No, estás divina. Pero sí, nuestra iglesia cumple 70 años y 70 años de historias sobrenaturales, de historias de transformación de vida. ¿Yo cuánto hace que estoy en la iglesia? Y 50 años, toda mi vida. Y esta historia de fe, esta historia de encuentro con Jesús, empezó con mi abuela. Mi abuela atravesó un periodo de una angustia muy profunda. Ella tenía a mi mamá, una niñita de 5 años, tiene su segundo hijo, un bebé, un varón, y a los 8 meses de vida le da una enfermedad tremenda, una autoinmune, y muere. Mi abuela entró en un pozo depresivo muy grande, no podía salir de la cama, solamente se levantaba para llevar a mi mamá a la escuela. Y en una de esas tardes en que llevaba a mi mamá a la escuela, escuchó que en una casilla de madera había gente que cantaba y aplaudía y se escuchaban gritos de celebración, como si fuese una fiesta. Y mi abuela dijo, a esta hora, ¿quién puede estar haciendo una fiesta? ¿Quién puede estar cantando? ¿Quién puede tener ganas de cantar? Abrió la puerta y entró. Y no se encontró solo con gente, se encontró con Jesús. Y la vida se le cambió por completo. Mi abuela fue una militante de fe, claro, después. Junto al pastor Naranjo, que fue el fundador de nuestra iglesia, trabajó codo a codo, trabajó en la fundación también del hogar de niños, lo apoyó en esta tarea, siguió mi mamá, seguimos nosotros. Tenemos este legado que nos llena de placer, de felicidad, de gozo, que es más que alegría, ¿no? Y me acuerdo que cuando se estaba construyendo el templo para dejar la casilla, hicieron toda la estructura del templo y el piso era de tierra. Y entonces un grupo de mujeres, porque lo que más abundaba en las iglesias eran las mujeres, y mujeres de trabajo, mujeres de fe, que la fe tiene esperanza, la fe ve para adelante, la fe tiene esto que te proyecta hacia este futuro lleno de contenido, ¿no? de alegría. Y dijeron, no podemos estar en este piso de tierra. ¿Y cómo puede ser que la casa de Dios tenga un piso de tierra? Entonces las mujeres se juntaron y dijeron, bueno, vamos a orar. Y mi abuela dijo, tenés razón, vamos a orar, pero también vamos a trabajar. Así que se pusieron en una esquina a vender comida y entre todas, en esa roticería improvisada donde todo el barrio venía asombrado a ahorrarse el almuerzo, juntaron todo el dinero que necesitaban, compraron el piso,
pusieron el piso, llamaron a los maridos para poner el piso, y ese piso está puesto en nuestro templo histórico hasta hoy. Y siempre ¿Cuál pienso, es el templo histórico? El que está en calle Ameguino y Las Heras. Ameguino y Las Heras. Ahí. Ese es el primer piso. Ese es el primer piso, pero fíjate, Pipi, lo que es dejar un piso para la generación que viene, que es simbólico, porque en ese piso yo llegué a la iglesia y conocí a Jesús. En ese piso conocí a mi esposo. En ese piso recibí toda esta presencia de Dios en mi vida. En ese piso me casé. En ese piso presenté a mis hijas a Dios. En ese piso trabajé. Y siempre me pongo a pensar, ¿qué piso le dejo yo a la generación que viene? ¿Cuál es el legado que estoy dejándole? Y esto es lo que me doy cuenta que venimos a hacer en estos 70 años. Qué hermoso. No es solo lo que hacemos hoy, sino qué proyectamos para adelante. Qué hermoso. Ella es Gaby Gorrasi, es la esposa de Marcelo Vitrano, 70 años de la Iglesia Dios es Amor, que tenés razón, empezó en aquel momento, hace tantísimos años atrás, vos eras muy chiquita con tu abuela, con toda esta generación que vino y con toda esta fortaleza que hoy mueve montañas, miles y miles y miles de personas, porque he estado, y bueno, me encanta ir, siempre la siento como una casa de Dios, una casa de amigos, un lugar que me da mucha paz. Los quiero felicitar porque lo llevan adelante tan pero tan bien. Gracias. Y generan un movimiento espiritual de fe muy grande y muy solidario. Todo eso que están generando para nosotros es verdaderamente maravilloso. Muchas gracias. Lo vamos a saludar a él, al gran pastor, ¿eh? Qué labor que tiene, qué responsabilidad llevar adelante tantas almas. Y qué lindo tenerte acá, querido amigo Marcelo Vitrano, con ustedes. ¿Cómo estás, Marce? Bien, bien, estoy muy bien, sorprendido de esta hermosa casa. Qué Gracias, lujo, Marce. por favor, qué lujo. Hermoso. Felicitaciones, porque mientras Gaby hablaba yo pensaba en ustedes, puntualmente en vos. Tuviste fe en este lugar, que era una posibilidad, lo viste con cara, lo viste con ojos de fe. Sí, con amor. Y sobre esa fe empezaste a trabajar. Y tener esta casa, bueno, una locura. Tremendo. Feliz de estar acá, ¿eh? Vos sabés Feliz. que la idea siempre fue de mi marido, que es un poco el que me mueve y me sostiene en todos estos emprendimientos. Y fue un poco él el que me dijo, buscá una esquinita. Buscó una esquinita y esa frase quedó, me lo tomé a pecho, bueno, encontramos la esquinita y acá estamos. No, hermoso, hermoso. Esa fue la frase un poco que nos marcó a todos. Claro. Bueno, a ustedes también les pasó, empezaron en una esquinita. Seguro. Y contame un poco tu historia, Marcelo. Bueno, de toda la vida conozco a Jesús, mis padres iban a la iglesia, y allí por el año... Yo en este momento tengo 60, así que soy un sexagenario y ya tengo descuento cuando voy a comprar. Qué bueno. Una locura. Pero cuando tenía 14 años, nos fuimos a otra iglesia. Nosotros éramos de una iglesia y nos pasamos ahí a Dios es Amor, y el pastor era don Carlos Naranjo. El pastor Naranjo le pide a mi padre, acompáñame, quiero que vengas a trabajar conmigo. Así que mi padre fue como la figura de copastor, o sea, el pastor colaborador. Así que nos mudamos de casa y empezamos a ir ahí. Y así que toda mi adolescencia la pasé ahí, toda mi juventud. Yo a los 15 años empecé a trabajar en la iglesia con los niños y ir a las villas. Y recuerdo que cuando ya tenía casi 20, éramos novios con Gaby. Y íbamos juntos, Vitrano. Hicimos nuestra pequeña iglesita en Barrio Alto Verde, buscando niños casa por casa de las villas. Y ahí le dábamos la merienda, le hablábamos de Jesús. Y hoy esa gente ya está casada y con nietos. Y se acuerdan cuando los íbamos a buscar. Gente que quizás no tenían otra salida, que era esperarnos el sábado a ir a buscarnos para comer. Alquilábamos un pelotero para que ellos jueguen, le dábamos diversión. Y bueno, y ahí desde esa época, desde los 15 años, trabajo en la iglesia. ¿Alguna vez te imaginaste como pastor? No, yo miraba a mi papá y decía, pobre mi viejo, todo lo que tiene que hacer. Yo trabajé en empresas privadas, yo trabajé en bancos casi toda la vida, en el viejo y querido Banco de la Ribera, Cooperativo Limitado, trabajé hasta el cierre. Después trabajé en una multinacional. Pero siempre trabajando en la iglesia, saliendo del laburo e ir para la iglesia, o sea, no concebía mi vida fuera de la iglesia.
mucho esfuerzo, pero mucha alegría también. Creo que el éxito es saber que estás en el centro de la voluntad de Dios, que estás haciendo lo que Dios te pidió que hagas. Cada uno de nosotros tenemos una asignación aquí. Entonces, el éxito es saber que estás cumpliendo con la asignación que se te dio. Seguramente tu asignación es esta. Por eso las puertas se te abren. Por eso las cosas te salen bien. Por eso la radio me escuchada. Pero bueno, de esto se trata. Entonces, no hay mayor felicidad que hacer lo que Dios te pidió que hagas. Y bueno, la historia nuestra es esta, la partida de don Carlos Naranjo, que fue un hombre increíble. ¿Por qué él plantó una iglesia cuando no había casi nada acá? La iglesia Dios es Amor se inició, así como dijo Gaby, en una pequeña casilla, pero la génesis fue Villa Pulmón. Villa Pulmón, donde hoy actualmente está el Campito. Ahí don Carlos Naranjo se iba con un cajón de madera y se paraba arriba a hablar de Jesús. Y la gente venía y él oraba por la gente se sanaba y ahí los primeros miembros fueron algunos del barrio, como la abuela de Gaby, y gente de la Villa Pulmón. Y así comenzó. A la partida de don Carlos lo sucedió mi padre, con otra visión totalmente diferente. Mi padre militar retirado, una persona muy derecha, muy dura. Se necesitaba orden en ese momento porque la iglesia crecía a la par del hogar El Amanecer, así que eran muchas cosas juntas. Y allá por el año 2000 mi padre me dice: te necesito como copastor. Le digo: pa, pero yo laburo todo el día. Bueno, no importa, vas a tener que laburar más. Así que bueno, mis horas se iban multiplicando, así que trabajé al lado de mi padre. Y en el año 2010, el 20 de agosto del 2010, mi padre parte a la presencia de Dios. Se durmió. ¿Vieron que este epitafio se durmió en la presencia del Señor? Es así. Yo lo fui a despertar en la siesta. Y él estaba durmiendo con las dos manitos abajo de la cabeza. Y lo fui a despertar y no se despertó. Y ahí pasaron unos 6 meses y me llega un tan ansiado ascenso a una gerencia corporativa de una multinacional. Y justo el día que me llega la propuesta para el ascenso, mi madre me dice: te quiero decir algo que hace 6 meses que lo estoy guardando. El día que muere mi padre, horas antes de él muere el día que fue al chequeo médico y el médico le dijo: Joaquín, tenés medio San Nicolás para seguir predicándole. Él se acostó a dormir a las 7 y no se despertó más. Pero esa mañana le dijo a mi madre: el lunes lo presento ante las autoridades de San Marcelo como pastor general de la iglesia. Nunca me lo dijo, se lo dijo a mi madre y a las autoridades. Así que cuando mi madre me dice eso, yo había ido a la casa de mi madre a decirle: me llegó el ascenso. Entonces mi madre me cuenta llorando ella pensó que ya era el momento. Me estudió durante 6 meses. Y bueno, y entonces cuando me tira esa bomba, automáticamente pensé: ¿qué hago con este ascenso? Y ese mismo día tuve que renunciar. Y no fue fácil porque económicamente para nosotros era un despegue absoluto. Pero en una balanza era un buen momento económico y en la otra balanza era hacer lo que Dios me pidió que haga. Mi padre, en la iglesia no me ofrecían plata, me ofrecían trabajo, nada más. Y bueno... y a vivir de la providencia. Exactamente, y tuve que decidir obviamente, si Gaby me decía que no era, no. Y Gaby me dijo: obviamente, yo te sigo donde vayas. Y mis nenas me acompañaron, fue una decisión que tomamos en familia. Y desde el 11 de junio del 2011 somos pastores generales hasta el día de hoy. Uh-huh. Qué historia que sinceramente me emociona. Me emociona porque esto de la decisión en familia, ¿no? La decisión entre todos en un mundo tan separatista, tan dividido, tan egoísta, ¿no? Los egos, el vedetismo, lo vemos por todos lados. A veces no nos podemos vincular por ese problema, ¿no? Por los egos. Y esta decisión de despojarse de lo material para empezar a armar algo. ¿Qué decisión, Gaby? Fue para mí muy desafiante porque uno siempre se ve que no alcanza la altura, porque la iglesia es un lugar de mucho trabajo, es un lugar que necesita
poner toda tu energía siempre, que tenés que tener mucha sabiduría. Entonces cuando me encontré en ese lugar dije, ay, yo no sé si voy a poder hacer esto. Y creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado entender esa verdad, que era superior, era algo más alto de lo que yo podía hacer. Y entonces ahí fue cuando Dios puede manifestarse, ¿viste? Ah, es verdad, esto es muy grande, pero como yo estoy con vos, vas a poder. Y no sola porque, bueno, con Marce tenemos un montón de aventuras juntos, las cosas que hemos hecho. Yo te escuché predicar y la verdad que haces un ruido emocional, es muy emocionante. Totalmente. Gaby predicar. Es la mejor. Es maravillosa. Bueno, yo desde hace un par de años pasé a ser el esposo de Gaby. Omarcito, ¿vos cómo lo ves? Que sos... Ay, Omar. Es así como lo dicen ellos. Sí, ay, Omar. A vos te emociona todo esto. Por supuesto. Omar está uno de mis compañeros de batalla de hace tantos años. Mira, quiero contar una intimidad. Sí, la iglesia no lo sabe todavía esto. A ver. Cuando asumo el pastorado, era todo nuevo para mí. Omar era muy amigo de mi papá. Nosotros le teníamos celos. Omarcito. Porque mi papá le dedicaba mucho tiempo a Omar y a nosotros no. No me digas. Totalmente. Un hijo del corazón. ¿Te dedicaba tiempo, Omarcito? Sí, charlábamos mucho. Se instalaba horas en mi casa. Y ahí está, otra vez con ese, el hijo de él. No me Claro, digas. sí. Le tenían celos. Sí, totalmente. Y porque Omar siempre fue brillante, así como lo ves, siempre fue brillante. Impoluto. Siempre. Impoluto, sí. Pero Esa cuando... es la palabra. Y él estaba codo a codo con mi padre. Cuando yo asumo el pastorado, viene Omar con muchísima humildad, pero mucha humildad. Y me dice, Marcelo, quiero decirte que estoy con vos. Me dice, aunque sea ponerme a limpiar los baños, pero no me saques. Eso me lo dijo Omar. Qué emocionante. No. Y entonces me di cuenta qué clase de persona es. Fue muy fuerte para nosotros. Hasta el día de hoy trabaja al lado mío. Sí. Es fundamental en la iglesia, Omar. Y Omar lindo, es una Marcito. muestra de tanta otra gente que es así que nosotros no hacemos solo la iglesia. No. Claro. Pastoreamos comprometida. con mucha gente hermosa, con un corazón como el que tiene Dios, para abrazar, para contener, para alentar, para animar, para Que hoy hacer no se cosas. encuentran estos espacios. No. Hoy Nosotros... ustedes cumplen un rol tan importante. Hay tantísimas carencias, hay chicos con problemas de adicción, familias enteras destruidas por el alcoholismo, por el Tremendo. tabaquismo, Sí. por la droga. Ustedes tienen una línea abierta 24 horas, están a la escucha, son oídos, son abrazo, están con el alimento, la bolsa para ayudar siempre están para los primeros auxilios. Claro, cuando nosotros tomamos el pastorado, le pedimos a Dios que nos guíe cómo hacerlo, y Dios nos mostró algo muy claro, que era una visión totalmente diferente a la que tenía mi padre, ni mejor ni peor. Diferente. Claro, cuando empezamos a abrir la iglesia, cuando digo abrir la iglesia es salir de las cuatro paredes y meternos en los barrios, abrir el juego, la puerta para adicciones, violencia, niñez, jubilados, mucha gente que había nacido con mi padre, y esto es lo loable de la gente que hoy tenemos a nuestro lado. Gente que me dijo, mira Marcelo, no entendemos a dónde vas, pero te vamos a seguir. Claro, porque era gente que estaba acostumbrada a ir a las celebraciones, a los cultos. Pero hoy día, si mi padre se levanta de la tumba y ve que en este momento, en este preciso momento, en la iglesia están bailando folclore más de 40 personas, se pega un tiro, mi viejo. Claro. No. Porque te imaginás que cuando empezamos a trabajar con adicciones, muchos colegas me dijeron, se te va a llenar la iglesia de falopero, te van a robar todo. Eso fue el consejo que me dieron los... Mirá. Y la gente de nuestra congregación me decía, mira Marcelo, es difícil, pero te vamos a seguir. Y eso lo loable. ¿Por qué? Porque no entendían por cómo venía la cosa, pero tenían un fuerte llamado con la gente. Y hoy esa gente abraza a la gente que viene de Ahora afuera. la gente que dice, ojalá vengan Claro. todas las personas que tienen Claro. problemas con consumo, ojalá los estamos esperando. Exactamente. Que Cambió no hay la mirada. instituciones así, cambió la mirada, ustedes se animaron, dieron como un portazo, ¿no? Y cambiaron Bueno, las formas. Para nosotros fue un desafío porque históricamente en el país los pastores de las iglesias evangélicas eran pastores de púlpito que predicaban un domingo, 2 veces a la semana, 3 veces.
algunos pastores se dedicaron a entrar en las cárceles, otros pastores trabajaron en las villas, pero el grueso era pastor de púlpito, por lo cual la iglesia se abría 3 veces a la semana, 4. Hoy tener la iglesia abierta y hoy la actividad más fuerte no es el domingo para nosotros. El domingo es nuestro día de descanso, donde va toda la gente a la iglesia. Tenemos el espacio para predicar, que es muy difícil para nosotros predicar todos los domingos, pero es un desafío muy grande. Pero el trabajo grande lo tenemos el lunes, el martes, el miércoles, con todos los dispositivos abiertos. ¿Por qué es difícil predicar los domingos? Porque, ¿yo lo pasé tan bien? Porque una cosa es dar un discurso y otra cosa es decir lo que Dios quiere que digas. Eso es totalmente diferente. Tenés que tener una línea directa con Dios. O sea, si yo quiero, puedo abrir mi compu y hablarte durante 4 o 5 horas. Tengo mensajes, más de 500 mensajes guardados. Predicaciones que armamos y las puedo decir. Y puedo quedar bien parado. Eso es un estilo. Ahora, decir lo que Dios necesita que la gente quiere escuchar es otra cosa. ¿Cómo sabes qué es lo que necesita Bueno, Dios? primeramente por la paz que te viene encima cuando a la hora de hablar. Claro. Ahora... Y del trabajo de la semana. Ahí está. Nuestro argumento para la prédica es el trabajo de la semana. Es la necesidad que ustedes vieran. Es en el día. Exacto. Sí, en el día. Por ejemplo, Acá también pasa. Claro, desencuentros matrimoniales. Che, ¿qué está pasando? Entonces apuntamos vamos a eso. ahí. Claro, porque el problema de los matrimonios no es el problema que tenemos en el matrimonio, es que son personas que portan conflictos personales y se expresan en el matrimonio. Así que este es nuestro material para poder desandar este camino que los llevó a esta situación dolorosa de desencuentros, de vínculos enfermos. Este material es el que nosotros escuchamos que es voz del cielo. Esto le pasa a la gente, hablemos de lo que le pasa a la gente, pero no hagamos una crónica de lo que le pasa a la gente. Encontremos juntos el camino hacia Dios. ¿Ustedes predican juntos los domingos? Casi siempre. A veces predico solo, a veces predica Gaby sola. Y a veces juntos. A veces juntos. Yo justo los vi juntos. Bueno. Maravilloso. Mira. Fue espectacular. Sí, lo que pasa es que... Ahí compartimos el pan, tomamos el vino. Qué lindo. Ese día que yo estuve. Sí, muy lindo. Y lo pasé muy bien. Nuestra con Omar, Santa Cena. Mary Rose, claro, el día de la Santa Cena, que es una vez al mes. Una vez al mes. Tratamos de hacerlo el primer domingo de cada mes. Sí. Y hoy, bueno, lo que pasa es que predico mucho yo porque Gaby, como te dije, soy el esposo de Gaby últimamente. Claro, ahora soy y Gaby es convocada en todo el país permanentemente a dar conferencias. Claro, ustedes viajan y dan charlas. Él es mi manager. De hecho, este fin de semana está en plena Capital Federal en un congreso muy grande. Muy bien. Y dentro de 2 semanas estará en Mendoza también, en un congreso grande. ¿Viajás permanentemente, Gaby? Desde que me he jubilado... no sé qué pasó, empecé a viajar un montón, pero un placer encontrarme con amigos, con gente, con muchísimas mujeres, que hablamos de lo que nos pasa a las mujeres. Tiene un asistente de lujo. ¿Ah, sí? Sí. Y soy yo. Bueno, qué lindo todo esto, esta vida entregada, y que es un poco lo que queríamos mostrar a la gente. En un momento que creo yo estamos atravesados por muchas cosas malas, por mucho dolor. Me gustaría que dejen un mensaje en estos 70 años de la iglesia, que inviten. La gente que nos está escuchando dice, a ver, me siento mal. ¿Cómo puede llegar a ustedes? ¿Qué día tendrían que ir? ¿Cómo los invitamos? Primero quiero decirte, a vos que me estás escuchando, que estás diciendo, ay, yo soy esa persona que estoy atravesando este dolor, soy esa persona que estoy pasando este problema. Quiero decirte que el problema jamás es el problema. El problema es qué decidas hacer con el problema. Si tu decisión es en este problema aprender, escuchar a Dios, buscar a Dios, entonces tu problema va a ser tu plataforma de crecimiento, de superación. ¿Cómo vas a saber que Dios puede ser tu proveedor si no estás en necesidad? ¿Cómo vas a saber que Dios consuela si no estás en pérdida? Quiero decirte que este problema, que es común para todas las personas, si le preguntamos a la gente que nos está escuchando, ¿quién no tiene problemas? No vas a encontrar ninguno que te diga, yo no tengo ningún problema. Todos tenemos un problema, aportamos un problema, pero el problema viene a ser nuestra plataforma de crecimiento, nuestra oportunidad para conocer a un Dios que abraza, que te escucha, un Dios, como dice Hebreos,
que puede compadecerse de nuestras debilidades. Un Dios que se hizo hombre justamente para eso. Un Dios que pudo empatizar con nuestro dolor, con nuestras tristezas, con nuestras privaciones. Él puede entenderte hasta el último cabello. Y no solamente entenderte para decirte, ay, qué tremendo esto, sino para mostrarte cómo se sale de esto, cómo se transforma una persona en esta situación y cómo sos cada día un poquito más parecido a Jesús. Sabés que yo siempre había escuchado que Dios era un Dios justo, recto, y claro, entonces yo conocía al Dios del que las hace las paga, y hasta que conocí al verdadero Dios. Y Dios no tiene un dedo acusador, al contrario, tiene brazos que abrazan. Por eso dijo, vengan a mí todos, lo que están bien, lo que vengan todos a mí. Y hemos conocido eso, ¿no? Muchas veces la gente dice, lo que pasa es que Dios no me va a entender porque no vivió lo que yo viví. Y sabés que Jesús pasó por todas las que pasamos nosotros y más. Porque Él sufrió el abandono del Padre. Por algo Él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió la oscuridad. Cuando Él fue crucificado se volvió oscuridad absolutamente la tierra. Él sufrió el abandono de sus amigos. Los discípulos que Él formó durante 3 años se escondieron todos. Y el que estaba más cerca de Él, que era Pedro, lo negó y dijo, no lo conozco a este tipo. Él sufrió el castigo físico que fue brutal. No hay película, no hay documental que pueda plasmar el sufrimiento de Cristo. Históricamente, si uno lee los libros de historia, la espalda se le desapareció y se le vieron los huesos solamente. Porque fue castigado con un látigo que se llamaba el flagrum. El flagrum tenía puntas metálicas en las puntas del cuero que arrancaba la piel. La barba le fue arrancada literalmente, con lo cual le desfiguraron la cara. Pero el dolor más grande de Jesús no fue ese, sino fue cargar con el pecado de todo el mundo pasado, los presentes y los futuros. Él cargó con tu pecado y el mío. Y él, en esa conversación en el huerto de Getsemaní, cuando le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo, la conversación fue esta. Le dijo, papá, ¿por qué tengo que pasar por esto? Si yo no hice nada. ¿Por qué tengo que cargar con pecados si yo no pequé? Y Dios le dice, es necesario que lo hagas, porque alguien tiene que morir. Porque la ley decía que había que ofrecer un cordero para que esa sangre perdone de pecados al pueblo. Dice, quiero que el cordero seas vos. Muriendo vos, no muere la humanidad. Entonces dijo, si es posible, paso, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y eso fue la expresión de valentía más grande que alguien pudo tener y la expresión de amor más grande que pudo tener. Con lo cual, yo te invito a la iglesia, pero en realidad no quiero que vengas a una iglesia, quiero que vengas a conocer a Jesús, porque lo importante es Jesús. O sea, nosotros estamos rodeados de gente maravillosa, pero el maravilloso es Él. Mira, en este momento puntualmente, estamos trabajando en el hospital. Contame. Porque cuando empezó el año dijimos, ¿cómo celebramos los 70 años? ¿Qué podemos hacer? Porque por lo general fondos no tenemos para hacer una gran fiesta. Y se nos ocurrió poder trabajar para una institución. No sabíamos qué. Y hace un par de meses nos llaman las directoras del hospital a ver si les podíamos dar una mano. Claro, fuimos a recorrer el hospital y nos dimos cuenta que el hospital está detonado. Y bueno, convoqué a gente de oficio de la iglesia, gente que son supervisores en sus empresas, para que me ayuden a hacer un presupuesto de tiempo, a ver cuánto tiempo y dividir por etapas el trabajo. Y bueno, arrancamos el día sábado y empezamos con la parte de todo lo que es diagnóstico por imágenes. Y en la iglesia está el que sabe pintar, el que sabe de electricidad, el que sabe colocar duclos, el que no sabe hacer absolutamente nada, pero quiere hacerlo. Con lo cual, la iglesia es esto, somos un montón de gente, un montón de voluntades que queremos hacer lo que Dios nos quiere que hagamos. Y el sábado estábamos muy tempranitos en el hospital y yo veía las historias de los que estaban trabajando con nosotros. Un chico que hace muy poquito está atravesando un tema de adicción. Y lo veía con tanta felicidad, se sentía tan desarrollado en un mundo que continuamente lo cuestiona y lo castiga,
por la decisión que tomó de consumir, y de repente sentirse útil. Había un flaco que obviamente está medicado por una esquizofrenia que está atravesando, y lo vi con tanta alegría, tan meticuloso en lo que estaba haciendo. Yo digo, esto es la iglesia, es esto, estar en el lugar. Y claro, y se nos acercaba gente y decía, ¿y por qué están haciendo esto? Y viste, el por qué lo hacemos, Todo lo que podamos hacer no va nunca a pagar el amor que Dios nos tuvo a nosotros. Entonces, amar a Dios es amar al prójimo. Mediante estas obras, exacto, por ejemplo. Exacto. En un lugar que, como dijiste, detonado, sin presupuesto, y que se necesita mantenimiento, totalmente. Pintura. Bueno, va a llegar un momento que, por ejemplo, nosotros que frecuentamos el hospital, porque vamos a orar por las personas y vamos a terapia, vamos a las salas. Por ejemplo, en un momento ahora no podemos entrar a las habitaciones porque está colapsado por la cuestión de las enfermedades respiratorias que hay. Claro. Pero en septiembre, octubre vamos a empezar a entrar a las salas, a las habitaciones. Todo, por ejemplo, va a haber espacio para que las chicas hagan cortinas. Queremos cambiar las cortinas a todas las habitaciones. Los baños, absolutamente todo está colapsado. Entonces vamos a arreglar los baños, vamos a ir haciendo habitación por habitación. Pero va a haber espacio para todos. Porque va a estar ¿Y cómo haces, Marcelo, cómo hacen ustedes, Gaby? Porque todo esto requiere, uno puede donar su tiempo y su trabajo, pero ¿cómo hacen con el material que se necesita? Ahí hay elementos, claro, hay herramientas, pintura. En principio le pedimos a la gente de la cooperadora del hospital que nos ayuden a ellos a pedir, porque van a tener mucho más sentido que vayan ellos a pedir que vayamos nosotros. Claro. Entonces, gracias a Dios, hay un par de empresas que han donado las placas de Durlock, las luminarias, algo vino de provincia, no mucho, pero algo vino. Entonces, a medida que van llegando los materiales, vamos trabajando. Obviamente que nosotros también estamos poniendo de lo que no tenemos. La gente de la iglesia dona. De lo que no tenemos, por ejemplo, verdad. Qué sé yo. No de lo que le sobra. Exactamente. Uno de los electricistas que vive de esto, el pobre flaco, se dio cuenta que faltaban poner varios caños y me dice, no están los caños. Bueno, vemos qué hacemos. Y al rato dice, no, ya está, los compré yo. Y yo sé que le costó mucho. Se lo quise pagar, le dijo, no, está bien. Bueno, entre todos, ¿no? Entre todos juntos. Sí. Bueno, una labor maravillosa. Los invitamos a todos a que se acerquen, porque todos usamos el hospital. Claro. Todos nos vamos a tener en el hospital. Exacto. En algún momento. Seguro. Y es de todos. Sí, obvio. Es de todos. Y esta es parte de todas las actividades por los 70 años. ¿Qué día lo celebran puntualmente a los 70? ¿Ponen un día o queremos, un mes? Vamos a usar un mes. Vamos a usar todo el mes de noviembre. Bien. Y en diciembre queremos cerrar el año. El año pasado lo cerramos en el anfiteatro del Parque San Martín. Sí, me acuerdo. Pero este año lo vamos a cerrar en el anfiteatro de la Costanera, porque el año pasado nos quedó chico el Parque San Martín. Bien. Así que vamos a hacer una gran celebración, cerrando el año, víspera de Navidad. Entonces, vamos a ir, qué lindo. Sí, pues, obviamente. En noviembre. Sí, noviembre, diciembre estamos 2 meses de actividades especiales. Bien. Y obviamente de lunes a viernes, por ejemplo, algo que ha crecido mucho, el tema de adicciones y los chicos en consumos problemáticos. Bueno, ahora hemos formalizado el trabajo y atendemos de lunes a viernes, de 18 a 21, ya hay una secretaria, una administración, trabajando específicamente para todo el tema de adicción porque nos explotó. Entonces, ¿en la iglesia? Sí, por calle Alvear 28. Por Alvear, frente a la escuela. Frente a la escuela. Exacto. Entonces, ahí hay una secretaria entonces de 19 a 21. De 18 a 21, perfecto. Sí. Y ya en ese horario están trabajando todos los equipos siempre. Están todos los equipos. Sí, de todo lo que es consumo problemático. SOS, es la ayuda, todo tipo de consumo, droga, alcohol, de lunes a viernes. El consumo que sea. Bien. Te vamos a esperar, te vamos a escuchar, te vamos a contener. No te vamos a juzgar, al contrario. Al contrario. Te vamos a celebrar que venís a recuperarte. Bueno, un placer. Yo seguiría charlando hasta mañana porque me hacen bien, le hacen bien a la audiencia, nos encanta tenerlos acá. Gracias. Y la idea era un poco, conectar con lo bueno, conectar con lo espiritual en el medio de la maraña periodística, que siempre ustedes traen esa buena energía. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes por este espacio. Gracias por escucharme siempre, que siempre estás tan atenta, mi amor. Gracias. Está con nosotros Gaby Gorrasi,
Marcelo Vitrano, querido Marce, gracias. No, gracias, de verdad, gracias, de verdad, gracias. Gracias. Feliz de estar en esta casa. Yo feliz de recibirlos. Ustedes siempre estuvieron ahí al lado nuestro, Gracias. siempre. Un Fueron placer, muy importantes para nosotros, gracias. Gracias. Bueno, es tan lindo tenerlos. Gracias, Omarcito, vos que vas tanto a compartir esto, que siempre, bueno, él es el ejemplo. Totalmente. Acá, es el impoluto. No, creo que el único que tenemos para presentar así. Es completo, le decimos doctor amor. Totalmente. Siempre trae la palabra de amor, la receta y el antídoto. Bueno, el para día, la pareja. el día sábado, te cuento, el día sábado, a las 18:30 por Alvear 28, tenemos un encuentro para matrimonios. Consejos, talleres, dinámicas. Edades. De 35 en adelante. Espectacular. Matrimonio de La 35 semana en adelante. pasada fue para los más jóvenes. Para los menores de 35. Exacto. Pero la semana. ¿Quién lo da? Bueno, El doctor en esta Amor. oportunidad, obviamente. ¿Quién Obviamente. El doctor Amor. No, pero hay un grupo que trabaja muy bien. Bien, hay un grupo. no? Pero Muy bien. bajo la batuta del doctor Amor. Me imagino. Totalmente. Gracias Por por favor. venir. Seguimos. Gracias a todos. Vamos.